Biografía de Ruth Bader Ginsburg. Jurista estadounidense, Brooklyn, Nueva York, 15 de marzo de 1933, Washington D.C., 8 de septiembre de 2020. Su nombre completo era Ruth Joan Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg fue una jueza adjunta de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ejerciendo su labor de 1993 a 2020. Fue la segunda mujer en servir a la Corte Suprema. Joan Ruth Bader era la menor de los dos hijos de Nathan Bader, un comerciante, y Celia Bader. Su hermana mayor, Marilyn, murió de meningitis a la edad de 6 años, cuando Joan tenía 14 meses. Fuera de su familia, Ginsburg comenzó a usar el nombre de Ruth en el jardín de infantes para ayudar a sus maestros a distinguirla de otros estudiantes llamados Joan. Los Bader eran una familia judía practicante, y Ruth asistió a la sinagoga, y participó en las tradiciones judías cuando era niña. Destacó en la escuela, donde estuvo muy involucrada en las actividades de los estudiantes y obtuvo excelentes calificaciones. Aproximadamente en el momento en que Ruth comenzó la escuela secundaria, a Celia le diagnosticaron cáncer. Murió de la enfermedad 4 años después, pocos días antes de la ceremonia de graduación programada de Ruth, a la que Ruth no pudo asistir. Ruth ingresó a la Universidad de Cornell con una beca completa. Durante su primer semestre, conoció a su futuro esposo, Marty Ginsburg, quien también era estudiante en Cornell. Martin, quien eventualmente se convirtió en un destacado abogado fiscal a nivel nacional, ejerció una influencia importante en Ruth a través de su fuerte y sostenido interés en sus actividades intelectuales. También fue influenciada por otras 2 personas, ambos profesores, a quienes conoció en Cornell, el autor Vladimir Nabokov, quien dio forma a su pensamiento sobre la escritura, y el abogado constitucional Robert Cushman, quien la inspiró a seguir una carrera legal. Martin y Ruth se casaron en junio de 1954, 9 días después de que ella se graduara en Cornell. Después de que Martin fue reclutado para el ejército de los Estados Unidos, los Ginsburg pasaron 2 años en Oklahoma, donde estaba destinado. Su hija, Jane, su primera hija, nació durante este tiempo. Luego, los Ginsburg se mudaron a Massachusetts, donde Martin reanudó, y Ruth comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho de Harvard. Si bien Ruth completó sus cursos, y formó parte del equipo editorial de Harvard Law Review, fue la primera mujer en hacerlo, actuó como cuidadora no solo de Jane sino también de Martin, a quien se le había diagnosticado cáncer testicular. Después de su recuperación, Martin se graduó y aceptó un trabajo en un bufete de abogados en la ciudad de Nueva York. Ruth completó su educación legal en la Facultad de Derecho de Columbia, participó en la revisión de leyes, y se graduó empatada en el primer lugar de su clase en 1959. A pesar de sus excelentes credenciales, tuvo dificultades para encontrar empleo como abogada, debido a su género y al hecho de que era madre. En ese momento, solo un porcentaje muy pequeño de abogados en los Estados Unidos eran mujeres, y solo 2 mujeres habían sido jueces federales. Sin embargo, uno de sus profesores de Derecho de Columbia abogó por ella, y ayudó a convencer al juez Edmund Palmieri del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de ofrecer a Ginsburg una pasantía, 1959-1961. Como directora asociada del Proyecto de Procedimiento Internacional de la Facultad de Derecho de Columbia, 1962-63, estudió procedimiento civil sueco. Su investigación finalmente se publicó en un libro, Procedimiento civil en Suecia, 1965, coescrito con Anders Bruzelius. Contratada por la Facultad de Derecho de Rutgers como profesora asistente en 1963, el decano de la escuela le pidió que aceptara un salario bajo debido al trabajo bien remunerado de su esposo. Después de quedar embarazada del segundo hijo de la pareja, un hijo, James, nacido en 1965, Ginsburg usó ropa demasiado grande por temor a que su contrato no fuera renovado. Obtuvo un puesto en Rutgers en 1969. En 1970, Ginsburg se involucró profesionalmente en el tema de la igualdad de género cuando se le pidió que presentara y moderara un panel de discusión de estudiantes de derecho sobre el tema de la liberación de la mujer. En 1971 publicó 2 artículos de revisión de derecho sobre el tema e impartió un seminario sobre discriminación de género.
Como parte del curso, Ginsburg se asoció con la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, para redactar escritos en 2 casos federales. El primero, que su esposo le informó originalmente, involucraba una disposición del Código Fiscal Federal que negaba a los hombres solteros una deducción fiscal por servir como cuidadores de sus familias. El segundo involucraba una ley del estado de Idaho que prefería expresamente a los hombres a las mujeres para determinar quién debía administrar las propiedades de las personas que mueren sin testamento. La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el último caso, Reed v. Reed, 1971, fue la primera en la que se anuló una ley basada en el género sobre la base de la cláusula de protección igualitaria. Durante el resto de la década de 1970, Ginsburg fue una figura destacada en los litigios por discriminación de género. En 1972, se convirtió en abogada fundadora del Proyecto de Derechos de la Mujer de la ACLU, y fue coautora de un libro de casos de la Escuela de Derecho sobre discriminación de género. Ese mismo año, se convirtió en la primera profesora titular de la Facultad de Derecho de Columbia. Fue autora de docenas de artículos de revisión de leyes, y redactó o contribuyó a muchos informes de la Corte Suprema sobre el tema de la discriminación de género. Durante la década, argumentó ante la Corte Suprema en 6 ocasiones y ganó 5 casos. En 1980, el presidente demócrata de Estados Unidos, Jimmy Carter, nombró a Ginsburg para la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia en Washington, D.C. Mientras se desempeñaba como juez en el circuito de D.C., Ginsburg desarrolló una reputación como un liberal pragmático con una gran atención a los detalles. Disfrutó de relaciones profesionales cordiales con 2 reconocidos jueces conservadores en la Corte, Robert Bork y Antonin Scalia, y a menudo votó con ellos. En 1993, pronunció la Conferencia de Madison en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, ofreciendo una crítica del razonamiento, aunque no el fundamento definitivo, de Roe contra Wade, 1973, el famoso caso en el que la Corte Suprema encontró un derecho constitucional de la mujer: elegir tener un aborto. Ginsburg argumentó que la Corte debería haber emitido una decisión más limitada, lo que habría dejado más espacio para que las legislaturas estatales aborden detalles específicos. Este enfoque, afirmó, podría haber servido para reducir más que para alimentar la controversia. El 14 de junio de 1993, el presidente demócrata de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció su nominación de Ginsburg a la Corte Suprema para reemplazar al juez que se jubilaba, Byron White. Sus audiencias de confirmación fueron rápidas y relativamente poco controvertidas. Fue respaldada por unanimidad por el Comité Judicial del Senado, y confirmada por el Pleno del Senado el 3 de agosto por 96 votos contra 3. En la Corte, Ginsburg se hizo conocida por su participación activa en argumentos orales y su hábito de usar jabots, o cuellos, con sus túnicas judiciales, algunas de las cuales expresaban un significado simbólico. Identificó, por ejemplo, un collar de opinión mayoritaria y un collar de disensión. Al principio de su mandato en la Corte, Ginsburg escribió la opinión de la mayoría en Estados Unidos contra Virginia, 1996, que sostuvo que la política de admisión solo para hombres de una universidad estatal, la Virginia Military Institute, VMI, violó la cláusula de protección igualitaria. Al rechazar la afirmación del VMI de que su programa de educación centrada en el ejército no era adecuado para las mujeres, Ginsburg señaló que el programa de hecho no era adecuado para la gran mayoría de los estudiantes universitarios de Virginia, independientemente del género. Las generalizaciones sobre cómo son las mujeres, estimaciones de lo que es apropiado para la mayoría de las mujeres, ya no justifican negar oportunidades a las mujeres cuyo talento y capacidad las colocan fuera de la descripción promedio, escribió. Aunque Ginsburg tendía a votar con otros jueces liberales en la Corte, se llevaba bien con la mayoría de los jueces conservadores que habían sido nombrados antes que ella. Disfrutó de una conexión especial con la juez Sandra Day O'Connor, una conservadora moderada y la primera mujer nombrada para la Corte Suprema, y ella y la juez conservadora Antonin Scalia se unieron por su amor compartido por la ópera. De hecho, el compositor y letrista estadounidense Derrick Wang escribió una exitosa ópera cómica, Scalia, Ginsburg, celebrando su relación. Elogió el trabajo del primer presidente del Tribunal Supremo con quien sirvió, William Rehnquist, otro conservador.
Sin embargo, Ginsburg tenía menos en común con la mayoría de los jueces nombrados por los presidentes republicanos de Estados Unidos, George W. Bush y Donald Trump. Ginsburg atrajo la atención por varias opiniones disidentes fuertemente redactadas, y leyó públicamente algunas de sus disidentes desde el tribunal para enfatizar la importancia del caso. Dos de esas decisiones de 2007 se referían a los derechos de la mujer. El primero, González contra Carhart, ratificó la ley federal de prohibición del aborto por nacimiento parcial con una votación de 5-4. Ginsburg condenó la sentencia como alarmante, argumentando que no puede entenderse como nada más que un esfuerzo por socavar un derecho, el derecho de las mujeres a optar por un aborto, declarado una y otra vez por esta corte. De manera similar, en Ledbetter contra Neumáticos Goodyear, otra decisión de 5-4, Ginsburg criticó la afirmación de la mayoría de que una mujer no podía entablar una demanda civil federal contra su empleador por haberle pagado menos de lo que le había pagado a los hombres. La demandante no se enteró de su derecho a presentar una demanda hasta después había pasado el plazo de presentación. Ginsburg argumentó que el razonamiento de la mayoría era inconsistente con la voluntad del Congreso de los Estados Unidos, un punto de vista que fue de alguna manera reivindicado cuando el Congreso aprobó la Ley de Pago Justo Lilly-Ledbetter de 2009, el primer proyecto de ley que el presidente demócrata de Estados Unidos, Barack Obama, se convirtió en ley. Con las jubilaciones de los jueces David Souter en 2009 y John Paul Stevens en 2010. Ginsburg se convirtió en el juez de mayor rango dentro del bloque liberal. Escribió disidentes articulando perspectivas liberales en varios casos más prominentes y políticamente cargados. Su disidencia parcial en los casos de la Ley de Atención Médica Asequible, 2012, que planteó un desafío constitucional a la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible, también conocida como Obamacare, criticó a sus 5 colegas conservadores por concluir, en su opinión contrariamente a décadas de precedente judicial, que la cláusula comercial no faculta al Congreso a exigir a la mayoría de los estadounidenses que obtengan un seguro médico pagar una multa. En Shelby County contra Holder, 2013, la mayoría conservadora del tribunal anuló como inconstitucional la sección 4 de la Ley de Derechos Electorales, VRA, de 1965, que requería que ciertos estados y jurisdicciones locales obtuvieran la aprobación previa, autorización previa, de la Departamento de Justicia Federal de cualquier cambio propuesto a las leyes o procedimientos de votación. Ginsburg, en desacuerdo, criticó la arrogancia de la demolición del VRA por parte de la mayoría, y declaró que deshacerse de la autorización previa cuando ha funcionado, y sigue trabajando para detener los cambios discriminatorios es como tirar el paraguas en una tormenta porque no se mojan. Ginsburg también fue muy crítica con la opinión de la mayoría en Burwell contra Hobby Lobby Stores, Incorporated 2014, una decisión que reconoció el derecho de las corporaciones con fines de lucro a negarse por motivos religiosos a cumplir con el requisito de la ley del cuidado de salud a bajo precio de que los empleadores paguen la cobertura de ciertos medicamentos y dispositivos anticonceptivos en los planes de seguro médico de sus empleados. Ginsburg escribió que la opinión de la mayoría flaquea en cada paso de su análisis, y expresó su preocupación de que la Corte se haya aventurado en un campo minado al sostener que las empresas comerciales pueden optar por salirse de cualquier ley, salvo solo las leyes fiscales, que juzguen incompatibles con sus creencias religiosas sinceras. A lo largo de su carrera, Ginsburg concluyó sus disensiones con la frase disiento, en lugar del convencional y más común disiento respetuosamente, que ella consideraba una sutileza innecesaria, y un poco falsa. En parte debido a su creciente franqueza, Ginsburg se convirtió, durante la administración Obama, 2009-2017, en una heroína popular progresista y feminista. Inspirada por algunos de sus disensos, una estudiante de Derecho de segundo año en la Universidad de Nueva York creó un blog en Tumblr titulado Notorious RBG, una obra de teatro sobre Notorious Big, nombre artístico del rapero estadounidense Christopher Wallace, que se convirtió en un apodo popular para Ginsburg entre sus admiradores. Sin embargo, algunos liberales, citando la edad avanzada de Ginsburg y las preocupaciones sobre su salud, sobrevivió 2 veces al cáncer, y su aparente fragilidad, argumentaron que debería retirarse para permitir que Obama nominara un reemplazo liberal. Otros, sin embargo, señalaron su vigorosa rutina de ejercicios, y el hecho de que nunca se había perdido un argumento oral para instar a que permaneciera en la corte el mayor tiempo posible.
Por su parte, Ginsburg expresó su intención de continuar mientras pudiera realizar su trabajo a todo vapor. Al día siguiente de la muerte de Martin Ginsburg en 2010, ella se fue a trabajar en el tribunal como de costumbre porque, dijo, era lo que él hubiera querido. En una entrevista en 2016, Ginsburg expresó su consternación por la posibilidad de que el candidato republicano Donald Trump fuera elegido presidente, una declaración que fue ampliamente criticada por no seguir la tradición de la Corte de mantenerse al margen de la política. Ginsburg dijo más tarde que lamentaba el comentario. La victoria electoral de Trump renovó las críticas a Ginsburg por no haberse retirado mientras Obama era presidente. No obstante, permaneció en la corte, siendo su juez más antiguo, tras retirarse públicamente del servicio John Paul Stevens a los 90 años.